Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, querida audiencia, querido público, privado también? Eh, Hemos vuelto después de un par de semanas de ausentarnos del ciberespacio, producto de, primero, los días estos de la Semana Santa, que nosotros esos días nos tenemos que agazapar en el infierno y dejar brillar a Jesús de Nazaret. Así que por ese motivo no nos vimos. A la otra semana se alargaron las vacaciones para algunos miembros del equipo, así que nos vimos la obligación de postergarlo, pero este para nosotros es el día de la resurrección. Oh, Gente de veras. querida, pero mira, presentar aquí a mi querido compañero Guillermo, ¿cómo estáis? Hola, hola Pablo, bien. Bien, pues bien. Tenía ganas de volver a hacer nuestro querido programa. Así que, sin más preámbulos, démosle. A ver, sí, sí, ya, Sí, hagamos ya preámbulo. decir algo, con preámbulos. Eh, no sé si en algún momento estuvimos con un orden lógico presentando casos y estructuras de personalidad. Por ejemplo, el caso Dora y después hablamos de la histeria, el hombre de la rata y la neurosis obsesiva. Hablamos de la psicosis y vimos hartas cosas, por el caso de Mea Culpa, la película Psicosis. eh, Cuando hablamos de las perversiones, después vimos el caso Spiriak, güey. Se me había olvidado Sí, eso del otro día. Cacha, programa número 40, eso es lo que hay que decir. de veras, ¿eh? Eh, Ya 40. llegamos a los 40, por lo menos en el programa. Sí, po. No, Sí, en la vida todavía falta por mi parte un poco. falta harto en mi caso. Ya. Y después hablamos, espérate, independiente de los otros, tantos otros temas interesantes, pero hablando netamente de estructura de personalidades, después nos fuimos al narcisismo patológico y la estructura fronteriza. Mm, Y nos dimos cuenta que se nos había quedado la fobia. claro, Y claro. un caso bien emblemático que es el que va a presentar mi compañero acá, Pablo. Sí, pues ¿Cuál hemos elegido para esta ocasión? para esta ocasión vamos a hablar un poco, no un poco, o sí, sí. Vamos a hablar de un caso que es de estos, bueno, mira, como tú comentabas, no recuerdo la cronología ni la lógica que se generó inconscientemente, miren, en el programa del ir conversando respecto a estos casos clínicos emblemáticos de Freud. ¿M? Eh, Este es uno de aquellos, este es uno de los casos que forman estos puntales del psicoanálisis que son como los más descriptivos y lo único eh, que Freud describe de su experiencia como analista. Aunque no sé si tanto, ¿eh? Ahí lo vamos a debatir, bueno, con ustedes si quieren participar. Entre nosotros no creo que haya demasiado debate. Eh, Vamos a hablar del análisis de una fobia de un niño de 5 años, o como se le conoce, el caso del pequeño Hans, o acá en Latinoamérica le pusieron Juanito. Este caso, la exposición de este caso es del año de 1909, corresponde al tomo 10 de las obras completas de Freud. Un caso particular, me atrevería a decir, porque no, a eso me refería con lo que anteriormente planteaba respecto a si es uno de los casos clínicos que llevó Freud. Porque es un niño y Freud
no atendía a niños, pues, dentro de lo que es el psicoanálisis. eh, no se puede analizar a un menor, menos de esa edad, porque en todos estos supuestos el aparato psíquico todavía no está conformado, no está madurado completamente. Así que lo llamaría más que el análisis como una especie de desarrollo de, ¿m? Cómo vamos a ver cómo se va conformando, qué cosas van aconteciendo y qué conclusiones va tomando Freud. Esto también tiene otra particularidad que Freud, si bien compartió con este niño, eh, hizo mayormente sus observaciones a través de una correspondencia que mantenía con el padre. ¿Ya? Contarle además que, pucha, para que se diera todo este contexto, importante mencionar la procedencia de Hans, de Juanito, que en realidad se llama Herbert Kraft, que es famoso el hombre, fue famoso, no sé si además que está muerto a esta altura, pero fue, Sí. en su vida adulta fue una persona reconocida no solamente por ser el niño que analizó Freud. Eh, Herbert Kraft, su padre Max Kraft era un seguidor de Freud. Freud tenía un grupito que se juntaban los miércoles con intelectuales de distintas áreas donde él predicaba su palabra. Cual apóstoles, esta gente seguía la enseñanza y el papá de Hans, de Juanito, era un ferviente admirador que, como les comentaba, mantenía correspondencia y utilizó entre comillas, a su hijo para ir explicando, no explicándose, explicándose o ayudándole a Freud también a conformar de manera como más concreta su idea. Le contaba las cosas que iba pasando en el desarrollo de su hijo, sus sueños, eh, sus conductas, ¿ya? Y las sometía en análisis ahí entre los dos. Eso, entonces, esta es una cuestión ultra burguesa. El papá de Juanito era un musicólogo importante de la época, un crítico, historiador, amigo de Richard Wagner, al igual que Nietzsche. Eh, una persona, para la época podríamos decir que visionario, adelantado. ¿Ya? Acordémonos que todo esto es del mundo victoriano todavía, y todas estas ideas de Freud sobre la sexualidad infantil eran aberraciones eh, casi pecaminosas, ¿cierto? Eh, podría Y por lo ser... demás, ¿Mm? pertenecía al círculo de Freud en Viena, o sea, era miembro activo. La mea, puta, el medio privilegio, bueno. Claro. Y claro, como decía Pablo, es que igual aclarar una cosa, el tema de que no se puede o no se podía hacer psicoanálisis en niños era de acuerdo a las técnicas de tratamiento y la teoría freudiana. Mm. Recordemos que Ah, claro, claro. el psicoanálisis Obvio, sí. inglés, Melanie Klein, Winnicott, Ah, claro, hasta Erickson y ese bueno, momento con Freud, sí. Perdón, no hice hincapié en eso, sí. Claro, porque hay una clínica que es con niños, que es a través del juego y otras técnicas que, como dices tú, desarrolló más el psicoanálisis de escuela inglesa. Pero claro, hasta este momento con Freud, no. De hecho, me atrevería a decir que todo este experimento, entre comillas, es para eh, fundamentar aún más el tema del complejo de Edipo y la interpretación de los sueños y sus tres ensayos sobre la sexualidad infantil. ¿Mm? o Igual, sea, ¿mm? era un niño de libro, Un por niño así de decirlo. libro. Claro, eso
como en mi opinión personal, igual yo creo que arriesgado, por decirlo. O sea, por lo bajo así arriesgado, porque se parece mucho a todos estos movimientos que surgen en la actualidad, como de estos neo hippies, así que, no sé, pues empiezan a experimentar métodos de crianza alternativos a los que tenemos en la actualidad y de repente le hacen harto daño a los niños pues, por tratar de marcar una diferencia. ¿Mm? Porque, como les comentaba, esto es un experimento, es una forma de crianza que hasta ese momento, en aquella época, no, nadie se atrevería a haber haber conversado con un niño respecto a la sexualidad o compenetrarse tanto en cuanto a cuestiones que, no sé, hasta quizás mucho tiempo después, seguían siendo los niños ni siquiera objetos de derecho. ¿No? De hecho, hasta el día de hoy se les llama menores. ¿Ya? Es como que los niños no importan. No importa su palabra, no importa lo que piensan, no importa nada de lo que ellos son. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo que se le está dando como ya la atención completa al pequeño Hans. ¿Mm? Así que siguiendo en la línea de lo que les iba a contar respecto a mi opinión, no sé, pues yo conocí unos hippies, parece que les conté en algún otro programa que eh, no le decían la palabra no a su hijo, un niño de alrededor de 4 o 5 años, que tenía prohibido, la madre decía así cuando se juntaba con nosotros, que no le dijéramos no, que tratáramos de buscar otras formas de que el niño, no sé, eh, no saltara por el balcón del edificio. Y era medio complicado. ¿Cómo le dice que no se mate sin decirle no? A eso me refiero, con que esta cuestión era bien eh, eh, adelantada a su tiempo, sí, pero en ese momento podría haber sido riesgoso. Ya, entonces, bueno, igual estaba pensando, cuando a mí me ha tocado, sí o sí, sin poder decir que no, tener que atender niños en clínicas, pero de manera particular, el trabajo, cuando son muy pequeños o han sido muy pequeños, porque no han sido muchos los casos, más con los padres. Y Mm, claro, pues, se pueden ver todos estos elementos que Freud había hablado entre ensayo, interpretación de los sueños, el, ¿cómo se llama? El, ah, ¿cuáles son los textos que citaste en antes? La Que se, interpretación de los sueños, los los tres sueños, tres ensayos, ensayos. el complejo de Edipo. Bueno, ya da lo mismo, pero toda la teoría que hasta el momento él había estado desarrollando la pudo ir eh, visualizando en este caso y Mm, aportando desde fuera. Entonces él es bien claro en su puntualización en decir de que este caso lo lleva más el Max Graf, que este psicólogo padre del pequeño Hans, mm, el cual en un paseo con su cuidadora, su niñera, a los 4 años de edad, fue testigo de un accidente de carroza. Unos caballos parece que se dieron vuelta, cayeron porque ya estaban como sobreexplotados y fue como claro. algo bien traumante. Y a partir de ese momento el niño quedó con una fobia a los caballos. Mm, Entonces, Graf, ¿cómo se llama? Basándose en toda esta teoría freudiana y como miembro activo de este círculo, empieza a asociar esto a que la, la fobia era primero producto de una hiperternura o sobreprotección de la madre, sumado al hace pipí, como le mm, decían, al pene del caballo, al que era muy grande, ¿cachai? Que en el fondo representaba el miedo al hace pipí del padre. Eso en una primera
lectura, pero empiezan a darse una serie de elementos que van llevando el caso hacia otras interpretaciones, particularmente porque era una neurosis que yo creo que hasta ese momento no habían tenido eh, muchas oportunidades de poder abordarla o trabajarla. Mm, Habían, habían visto más obsesiones, histerias, pero la fobia empieza a aparecer como un tipo de mecanismo de defensa para pararse frente a la castración, ¿cachai? mm, Y el objeto fóbico tiene la categoría de síntoma, y como síntoma es un retorno a lo reprimido, es un tipo de neurosis. Y aquí comienza este análisis de puta, un historial largo que no sé si yo no leí el caso para hacer el programa, entonces no me acuerdo mucho, pero por ahí tú en la antesala me hablaste del sueño en la jirafa. ah, No me claro. acuerdo mucho. Mira, sí, todo esto se inaugura con este accidente que él ve. Igual en los caballos que él temía y que los empezaron a aparecer en sus sueños tenían una particularidad, que tenían eh, algo negro sobre el hocico. ¿M? Y claro, se supone que también este tema del hace pipí eh, se condecía con la propia exploración sexual del niño. Él ya empezó a tener una inquietud respecto a su, a su órgano sexual, ¿m? El cual igual él siempre en esta etapa psicosexual, ¿cierto? De los tres ensayos, estaba en un momento autoerótico súper marcado, ¿m? Que en algún momento la madre lo reprimió, ¿cierto? Mm. Castrándolo de manera literal, con una amenaza de castración literal, perdón, no castrándolo, una amenaza de castración literal. Le dice, si tú sigues tocándote tu hace pipí, voy a llamar al médico para que te lo corte. Y eso es como lo primero que está en esta Estoy- historia del caballo, ¿ya? Que ve al lo caballo mismo, después que tiene una CVP gigante y ahí él empieza a hacer todas estas conexiones según las interpretaciones que hace Freud y el padre. ¿M? claro, porque de cierta manera, bueno, ahí hay que también ser más claro en decir que el, el síntoma a través de esa amenaza de castración viene a aparecer un año después, cuando empiezan a constituirse los primeros indicios del super yo, las primeras constituciones, digamos, y empieza a venir el sentimiento de culpa. Ahí cobra sentido esta amenaza de castración de la madre que le había hecho de que le iba a cortar el hace pipí. Entonces, esta conjunción de elementos, del cual nos vamos a referir un poco más adelante, eh, viene a tomar una forma. Entonces, el mecanismo de defensa que empieza a operar aquí es la eh, construcción de un objeto sustitutivo y el desplazamiento. Mm, ¿Por qué? A propósito de lo que dijimos delante, cuando Melanie Klein se atreve a hacer psicoanálisis infantil y dice que, a diferencia de Freud, que el super yo en los niños particularmente es el heredero del complejo de Edipo, ella dice que anterior a eso también hay primeros indicios en este miedo a la devoración en la fantasía. Entonces, mm, esta relación ambivalente es lo que viene a cobrar significancia aquí en el tema de la, del depósito de angustia en el objeto del caballo. mm. Claro. También sí, la salida del Edipo, ¿cierto? En esta familia futurista, él, la ternura que sentía por la mamá generó este miedo. Y el padre que trataba como de separarlo. Según la teoría freudiana, claro, el padre tiene que ser el que instaure
eh, ¿cómo se llama? La amenaza de castración. ¿Mm? Tiene que ser el padre el que se interponga entre la relación de la madre con el hijo. Y él lo estaba haciendo tal cual el libro de Freud, la enseñanza Ujú. de Freud. Entonces esto de alguna manera igual aumenta, o no sé si aumenta, hace que todo calce de forma tan literal a la idea del Edipo freudiano que, no sé, pues él no veía a su mamá desnuda, ¿ya? Y en una ocasión le pregunta a la mamá si ella tiene un hace pipí, y la mamá le responde que sí, pues, ¿ya? Porque no hace la relación de que él se refería al órgano sexual, al pene, ¿ya? Claro, Claro, eso no lo puede decir, claro. La mujer también tiene un hace pipí, pero no es el mismo que tienes tú, y no le hace eh, la rectificación de aquello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este niño también, por ahí aparece una hermanita, ¿ya? Y él la ve desnuda y ve que tiene un hace pipí chistoso, pero que no, es chiquitito. ¿Mm? Y aquí empiezan esta fantasía y las comparaciones, ¿ya? Y y las preguntas, las las típicas preguntas. preguntas, claro, y la exploración. A ver, de cierta manera, aquí es donde el nacimiento de la hermana viene a incorporar el segundo elemento importante, que también existe un deseo de aniquilación hacia su hermana y y al padre para ser él el que se quede con la madre. O en el caso de que la hermana esté presente y no pueda cumplir ese deseo, él también ser el padre de la hermana. Y Claro, aquí esta relación ambivalente que, ojo, como lo hemos dicho en todos los programas anteriores, está presente en todo. Las vinculaciones son ambivalentes, tienen un componente de amor y odio, agresivo y ¿cuál es lo contrario de agresivo? Ternura, la me ternura. conveniencia, y tierno, ¿cachai? De amor. Entonces, la culpa, ¿qué hace? Nos impide sentir odio por aquellas personas que culturalmente eh, tenemos que amar y respetar como los padres, desde incluso los 10 mandamientos, pues, honrarás padre y Claro. madre, ¿cachai? Entonces, necesariamente esa libido, esa energía que se queda ahí reprimida de odio, de destrucción, de deseo de desaparecer, tiene que depositarse en algún Algún objeto. Y ahí es donde objeto. opera el desplazamiento en la fobia. Claro. Ese, Pablo, ¿podemos hacer un break chiquitito para ir a buscar una botellita? Sí, pues. Vamos a una pausa y volvemos. Ya, volvimos de la pausa. Eh, ya, pues. Mira, nos habíamos quedado en historizar un poco este tema de la fobia. Nos hemos pegado unos saltos cuánticos más o menos, porque, como les Sí, comentábamos al principio, eh, pucha, ya son años que uno leyó esto. Y claro, uno refresca la memoria de repente, escuchando por ahí a colegas que son más eh, eh, pegados a la biblioteca. Eh, pucha, nos habíamos quedado en el tema de la hermana que nació, de la madre que está siendo separada por este padre, de esta castración, de esta amenaza de castración, dele con castración, de esta amenaza de castración literal, y todos estos elementos que van generando en este niño este temor, este miedo irracional, que en el fondo eso es la fobia a los caballos. Cómo él desplaza hacia la figura, hacia el objeto caballo, este miedo, este temor, esta sensación de muerte, ¿por qué no decirlo?, que siente hacia su padre. ¿No? Que en rigor eso vendría siendo la fobia.
El miedo siempre es miedo a morir, ¿ya? En este caso, yo creo que para todos nosotros es bien equivalente la pérdida del pene a la muerte, ¿no? ¿Qué haría uno sin su pene? Yo por lo menos no tendría sentido la vida para mí. Quizá algo Bien, que pasa desde niño. claro. Bueno, por otra parte, también lo que opera aquí cuando un año después de estos dichos de la madre tan asertivos, por así decirlo, donde la amenaza que le iban a cortar su SPP, y devienen los sentimientos de culpa y también hay una vergüenza, una culpa, valga la redundancia, por sentir odio y deseos de destrucción hacia el padre. Mm, Entonces, en este caso, aquí se crea el objeto sustitutivo, estos son los elementos que hablaba Freud en la interpretación de los sueños, que dice que mm, pudo encontrar acá. Y este desplazamiento y condensación también pues, de diversos elementos en la figura del objeto fóbico, en este caso por temas éticos, por así decirlo, de los indicios del superyo, como constitutivo de toda neurosis, el niño prefiere conservar el amor y la admiración hacia el padre y desplazar y el odio hacia el caballo, que sería el objeto sustitutivo en todos estos nexos asociativos que estuvimos mm. hablando, pues, entre el hace pipí, el tema del bigote. Y por otra parte también el caballo, en un momento con el caballo que venía con cargas, porque Claro, empieza a asociar de que la cigüeña en realidad no es la que trae a los bebés al mundo, entonces en estas preguntas cacha de que la mamá se está da cuenta, durmiendo. perdón, se da Claro. cuenta de no vamos a ser más cachas, para internacionalizarnos. ¿Ah? Sí, pues Eh, sí, se, de todas maneras. se da cuenta de que los bebés vienen del estómago de la madre, entonces lo asocia también por ahí con materia fecal, pero de cierta manera este miedo al caballo cargado es también este caballo, representante de la figura del padre, que viene con cargas que se las va a pasar a la madre y va a tener más hermanos que van a competir en esta posición privilegiada como todo niño Claro, desea el amor de la en mamá. esta etapa. Sí, eso es el cuadro completo. ¿Mm? Toda la asociación que le hace el caballo que trae las cargas, que estas cargas son los hermanitos. ¿Mm? Y cuando para ellos también se devela toda esta foto completa, es donde empiezan a buscar con Freud esa resolución. Que no sé si te parece que ya la demos, no sé si nos quedan más Sí, elementos. El sueño de las jirafas no recuerdo muy bien, pero era un sueño edípico que tenía que ver con que habían dos jirafas, una vieja y una más chica que estaban juntas, pues, y él venía como otra jirafa y mataba a la más grande, a la más vieja, y se quedaba él con la jirafa chica, eh, que tenía que ver con esto de ese odio a su rival que era el padre. Ahora también, no sé si está mencionado por ahí en el libro, que hay que recordar que también hay una cuestión ambivalente en ese amor eh, esa ternura hacia el padre, es ternura y odio, eh, sí, que podría de alguna forma convertirse en algo medio homosexual, ¿no? Porque, ya, démosle, ¿cómo sale este niño de todo este entuerto? En una de sus fantasías, él se puede convertir en el papá, pero deja a su padre como el abuelo, que se puede casar con la abuela, ¿m? Y a su hermana como su hija. O el papá se puede quedar también con su hermana y así él como que suaviza toda esta angustia. mm, ¿M? No es una concupiscencia sádica. ¿M? No, aquí no hay muerte. Ah, porque claro, otro elemento es que
por ahí hay un sueño en que él le pega a la mamá con un elemento como que es para limpiar la alfombra, antiguamente, para sacudir una especie de fusta que él le pega a la mamá, que en el fondo igual eso es muy fálico, ¿no? El, el tema de Igual que los cuellos de la jirafa, po. los cuellos de la jirafa, exactamente, todas cuestiones que son penes gigantes, ¿no? Son penes grandes, al final Y esa era devoradores, la competencia, ¿no? todo el rato. Sí, pues, sí. Eh, y otra de estas fantasías o sueños, no recuerdo bien qué eran, era que venía un tipo que no recuerdo cómo le llamaban, El pucha, reparador, un restaurador, reparador, algo así, claro, que le sacaba su hace pipí y, y su, no tampoco dice ano, pero claro, su hace caca así y popó. su hace popó y los cambia por unos más grandes. Entonces igual ahí Claro. eso que te decía yo de esta cuestión que ambigua igual, ¿no? Como Es por que ahí mira, existía a los, perdón, como pasaron de los psicoanalistas argentinos que decía así como que nadie después cachó como en el futuro la sexualidad de este niño, pues de Juanito, así que todos asumen que el loco fue un heterosexual y en una de esas no es así. bueno, ya, es súper importante lo que mencionas porque el, son las dos fantasías resolutivas, digamos, de este caso, que a través de vienen, obviamente, de haberle respondido en la pregunta de cómo los niños venían al mundo y lo que la participación del padre y particularmente de la CPP del padre tenían en eso, Mm, ¿ya? Por tanto, va entendiendo esta función que se va instalando, porque aquí es donde tenemos que explicar por qué sucede esto. Bueno, de un punto de vista más lacaniano, el tema mm, del objeto fóbico. Eh, Cuando hay castración, cuando se instala la metáfora paterna, cuando funciona el gran otro, se inscribe, en ese momento hay una separación, ¿ya? Y hay también una noción del espacio propio en el mundo, lo que nos separa del otro, ¿ya? Eh, el yo cuerpo, pues, ¿cachai? Eso también, desde una forma más clásica y protectora, de una figura de identificación del padre de manera más protectora, pues, tiene una significancia relevante en lo que es la constitución de la neurosis. ¿Ya? En el caso de la fobia, el problema es que aquí la función del padre no se ha hecho, ha fracasado. Ya no triunfó la castración y la sexualidad se ve como algo súper debilitado desde parte de la figura paterna. mm, Entonces, el padre no se ha inscrito acá y a través de eso se podría decir que el objeto fóbico es el síntoma, es el retorno de lo reprimido, es mm, una condensación, es la metáfora de significantes, porque aquí hay muchas cosas que se van asociando de acuerdo a semejanza en las palabras, cuando uno constituye un objeto fóbico, pero en el fondo esto viene a ser el, el objeto que sostiene y organiza toda esta angustia que queda flotante cuando necesitamos la ley del Padre, ¿ya? mm, Entonces, por tanto, eh, el fóbico lo que busca en el objeto fóbico es precisamente encontrar aquello donde el padre tendría que haberse posicionado como el gran otro, ya mm, aquel que muestra como fortaleza y superioridad en los términos sexuales. Entonces, aquí pasaba más o menos, me da la impresión que en lo que tú te estabas diciendo al principio, como
esta familia más moderna y este padre que seguía a Freud al pie de la letra, que claro, lo conllevó a lo mejor a tener cierta conducta un poco errática en lo que era en constituirse como una figura potente. Por tanto, Kant se creía desde una simetría en condiciones de repente muy similares para poder competirlo y desplazarlo. Por eso necesitaba que este padre se posicionara. Por eso finalmente cuando le explican que los niños vienen al mundo, ¿cómo se lo explican? Le dan le relatan cómo funciona esto y la participación del padre con el pene del padre. Ahí es donde él puede posicionarse por primera vez como una figura sexualmente un poco más poderosa y instalarse como un otro castrador que no necesita tener que formarle en la fantasía de su hijo un objeto que venga a sustituir lo que él tendría que estar haciendo de acuerdo a las funciones. ¿Cachai o no? Mm, Eh, no, no es cachai. entiendo. Ah, ¿me Comprendo, entiendes? ¿Me te entendés? explico. ¿Me entendés? Sí, sí. Igual, aquí se prueba la universalidad del Edipo y la fobia pasa a ser constitutiva igual. ¿M? Porque claro, es como bien didáctico en términos como de que los simbolismos llegan a ser casi burdos por el caballo. ¿M? Eh, Juanito le tenía miedo a los caballos, así como en lo práctico, por llamarlo de alguna forma, de que los caballos le mordieran el pene y se lo cortaran, ¿ya? Y también el tema el genital del caballo, que en comparación al del ser humano, que ni siquiera el actor porno es tan gigante. ¿M? Entonces son Mira, cuestiones como bien dentro sí, de lo metafórico, bien, ¿cómo no sé si concreto, pero bien explícito. ¿M? Eh, las fobias en los niños son constitutivas, en todos y todas. ¿M? A veces puede ser la noche, los miedos clásicos que puede tener un niño en formación. ¿Ya? Solo que claro, quizás no pero son tan marcados como en la descripción del caso de Juanito. lo que pasa es que, como te decía, este padre que no se ha instalado, no ha hecho su función, la castración fracasó ahí, él, él pasa a hacer que el objeto fóbico eh, venga a tener, perdón, el niño venga a tener un modelo de un padre muy debilitado. ¿Cachai? Por Mm. tanto, el yo es débil y es muy fácil de desintegrar, de fragmentar. Y en la confrontación al objeto fóbico es donde ahí el yo desaparece, se aniquila. Entonces el cuerpo, la sintomatización es la paralización, pues se somatiza dentro de una eh, inmovilidad, ¿cachai? Y sensación de estar como totalmente vulnerable y carente de todo método de defensa. Y eso es algo súper exacerbado. Por tanto, Mm. los tratamientos de esto están más enfocados desde el psicoanálisis, pues, a instalar en los niños, a instalar esta función del padre, ¿cachai? O ordenar un poco el tema en la casa, pues cuando hay madres muy fálicas y padres muy anulados, Claro, ¿cierto? porque cuando se habla de estructura fóbica, o no sé si existirá la estructura fóbica, como que lo dudo, Un pero tipo de hay fóbicas neurosis, que se pero supone son tipos de neurosis, exacto. Porque ¿qué pasa en los casos en que estas cuestiones se prolongan hasta la vida adulta? Hay gente que pasa vidas completas con fobia. Igual hay que separar dentro de la fobia que es producida por un trauma a esta fobia que es más bien constitutiva. Pero, por ejemplo, esta zoofobia, porque estamos hablando aquí, Juanito le tiene miedo a los caballos, pero hay niños que le tienen miedo a los perros, que le tienen miedo a los gatos.
le tienen miedo a los pájaros. Y uno ve que, no sé, hay adultos que mantienen estos temores irracionales a los animales, ¿m? Que quizás provienen de un Edipo no resuelto, que de alguna manera se resuelve a través del síntoma fóbico. Mira, me gustaría como un ejemplo que tengo súper grabado respecto a la fobia producto del trauma, que podríamos como ir extrapolando, o sea, haciendo un paralelo con el caso de Juanito, que es de una persona que tiene un accidente automovilístico. ¿M? Y bueno, eso le causa un trauma en el cual él, eh, no sé, empieza a tener miedo al tapiz azul. ¿Ya? Un miedo irracional. No puede ir a un lugar, a una oficina donde haya tapiz azul, no puede sentarse, le causa así, pero una angustia tremenda el ver tapiz azul. ¿Ya? Y claro, eh, el aparato psíquico es tan sabio de alguna manera que eh, uno tendría a pensar que el miedo tendría que ser hacia los autos. ¿M? Si tú chocaste en un auto, después debería darte miedo andar en auto, ¿cachai? Pero quizás este tipo, no sé, era un taxista o alguien que depende de andar constantemente en vehículo. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace? Para poder seguir andando en vehículo, desplaza su temor al auto hacia el tapiz que tenía el auto. Porque es Ujú. más fácil evitar el tapiz azul que evitar el auto. Evitar manejar, po, porque eso ya, porque ya ¿Cachai? dejaría de ser funcional. Exactamente. Y esta la fobia es de alguna manera un síntoma que vuelve funcional o menos angustiante por lo menos eh, en el caso de Juanito el deseo, ¿m? Incestuoso y destructivo. Claro, eso. Bueno, yo por mi parte quedo satisfecho con todo. Sí, ¿Qué te parece, compañero? también, si el caso, como te decía, nos pegamos unos saltos medio complicados, pero bueno, así es psicología barata. Nuestros seguidores nos van a entender y no sé si nos equivocamos en algo, les pedimos como siempre, nos lo comuniquen a la caja de comentarios. Bueno, el Pero, tema de la fobia, aquí lo hablamos como de forma constitutiva, freudiana, eh, psicoanalítica, pero claro, si tienen preguntas respecto a lo que son las fobias en los adultos, no sé, la agorafobia, la aracnofobia, no pero es que sé, todo se aplica a eso, pues tiene, tiene la misma tienen que, lógica. es la misma lógica, pues, ¿cachai? Eh, bueno, dos cosas. En relación a la teoría de la fobia, me acuerdo cuando estaba en la universidad y en psicología del aprendizaje, tuve que disertar, elegir un tema para disertar, pues, y elegí el tema de las fobias, pero desde la psicología conductista, pues cuando Skinner dijo que podía provocar una fobia y después sanarla. Y claro, pues una fobia más traumática, acercando creo que era un cuyo, un niño, y cuando el niño lo iba a tomar le pegaba con una barra de acero a otro tubo y sonaba súper fuerte, creando esta sensación desagradable. El Él complejo provocó la fobia, condicionado. pero después cuando quiso descondicionarla, el weón no pudo, tapita. Y lo otro es, claro, comenten, sí, y si lo hemos equivocado, por favor, hagan las observaciones correspondientes, pero no la vendan porque ustedes saben, Claro, ¿cierto? sí. Oye, mira, Hablamos de todo, después hablamos de todo corazón. claro, sí. Miren, la argumentación es muy distinta de la opinión, ¿ya? La idea es que construyamos conocimiento desde la ciencia, tratar de buscar dentro del caos que es el universo algunos puntales, algunas piedras angulares. Esa es la idea
de los alquimistas como nosotros, que practicamos la brujería y el psicoanálisis. Eso, querida gente. Ya, pues, Guillermo, por once, veámonos la próxima semana. Vamos a seguir con la rigurosidad. Ahí vamos a planificar el tema para la próxima sesión. Los queremos mucho, las queremos mucho también. Y nos vemos la próxima semana. Chao, compita. Estamos al habla. chao. Au revoir.